Existen personas que hacen descubrimientos importantes, que van poco a poco acercándose a la verdad, dándose cuenta de que hay un ente que está más arriba vigilándolo todo, pero cuando se llegan a acercar más de la cuenta, traspasan un límite, y si aún van más allá, no pueden salir de vuelta para contarlo. Este es el caso de 5 hombres que cruzaron el umbral de lo permitido y pagaron duramente sus consecuencias. Número 5. John Mack. Se graduó como médico en el año 1995, luego estudió en la Sociedad Psicoanalítica de Boston en el año 1977. Recibió el premio Pulitzer con una investigación sobre Thomas Edward Lawrence, también conocido como Lawrence de Arabia, quien fue un diplomático, militar y escritor inglés. El libro se llamaba El príncipe de nuestro desorden. John tenía una personalidad diferente. Participó en las protestas que se hacían en contra de las pruebas nucleares llevadas a cabo en Nevada. Creó un centro para la ayuda psicológica a niños. Luego llegó a ser profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Un amigo le habló sobre un artista quien había estado investigando a las personas que habían sufrido abducciones, Bud Hopkins. John pensaba de que estas personas sufrían de algún tipo de problema mental y sus experiencias podrían en realidad ser delirios, hasta que en una oportunidad conoció directamente a Bob Hopkins. Le pareció un hombre bastante sincero. Fue ahí que decidió conocer algunas de estas personas que habían tenido esa experiencia para poder escuchar sus relatos. Se sorprendió al no poder pesquisar ninguna enfermedad mental, salvo el trauma dejado por la experiencia en sí. También, algo que le llamó mucho la atención fue la consistencia en el relato de todas las personas. Para el año 1992, el doctor John Mack ya había tenido a 56 pacientes que habían sido abducidos, de los cuales 41 tenían las características de una abducción, 24 hombres y 17 mujeres, y entre el grupo habían incluso 2 niños menores de 8 años. Los elementos comunes en estas experiencias eran de que la persona, en primer lugar, era paralizada completamente. Esto lo provocaba una energía o una luz. Luego eran levantados, levitando hacia una luz que parecía provenir de una nave. Una vez dentro de ella, los sometían a procedimientos quirúrgicos, a la extracción de esperma y óvulos, los cuales eran para crear algún tipo de híbrido que más adelante ellos también podrían conocer. El doctor se dio cuenta de que las personas sentían que tenían una parte humana y una parte extraterrestre. El doctor John Mack llegó a la conclusión de que estas personas habían tenido una experiencia real, que no tenían enfermedades mentales, a pesar de que no había una explicación a todo esto. El doctor John Mack se dio cuenta de que las experiencias que estas personas estaban teniendo eran reales por varias razones. Entre ellas, existe una consistencia en lo que habían vivido, no importando la zona geográfica donde les había ocurrido el hecho. Sus experiencias eran comunes en cualquier parte del mundo. No hay una enfermedad mental que pueda producir esa consistencia. Las personas que son estimuladas a través de sus lóbulos temporales, todos experimentan cosas diferentes. No hay consistencia. En los abducidos sí la hay. Los abducidos tienen lesiones, cortes, que no se parecen a ninguna otra cosa, como podrían ser en los estigmas, quienes tienen algunas personas relacionadas con la agonía de Jesús. También el doctor descubrió que había una especie de mensaje en el cual los extraterrestres, a través de los abducidos, querían traspasar y que tenía que ver con el cuidado del planeta. El decano de la Escuela de Medicina de Harvard, Daniel C. Tosteson, decidió crear un comité para investigar al doctor John Mack por lo dudoso e increíble de sus afirmaciones. Después de una investigación seria a su trabajo, el comité decidió que el doctor John Mack podía seguir siendo miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard, ya que concluyeron que la investigación llevada a cabo por el doctor se ajustaba a los parámetros éticos y clínicos, independientemente de las conclusiones polémicas sobre la visita de otros seres a las cuales él había llegado. En otras palabras, lo habían apoyado completamente. El 27 de septiembre del año 2004, mientras cruzaba la calle para ir a dar una conferencia estando en Londres, un conductor ebrio lo arrolló, provocando su fallecimiento. Sin duda, el doctor John Mack había llegado a una gran verdad. Había analizado psicológicamente a muchos pacientes, llegando a concluir que sus experiencias no eran producto de alguna enfermedad mental, que detrás existía un fenómeno real. Número 4.
Phil Schneider. Era una persona desconocida, un ingeniero geólogo, quien el año 1995 daría una charla que dejaría helado a todos quienes lo escucharon. El relato era que trabajaba para una empresa la cual se dedicaba a realizar ciudades subterráneas para el gobierno de Estados Unidos. Él explicaba que trabajaban con unas máquinas especialmente diseñadas para realizar los túneles rápidamente. De esta manera, en esas bases se podía almacenar todo tipo de objetos, además de todo lo necesario para mantener la relación de intercambio con unos seres muy especiales. Lo sorprendente es que él relató un incidente que sufrió casi por accidente, en la cual tuvo un enfrentamiento con estos seres, de los cuales salió gravemente dañado. Él contó con detalles la experiencia que tuvo. Utilizó su arma, pero un tipo de rayo le fue lanzado por estas criaturas. Él muestra las marcas que le quedaron y el daño que le hicieron. Él cuenta que los avances se desarrollan muy rápidamente en el ámbito militar, mucho más de lo que las personas piensan. Cuando ocurrió el incidente, se defendió muy bien, ya que fueron muy pocos los militares, inclusive que salieron con vida del enfrentamiento. 7 meses más tarde, ocurrió el terrible hecho. Su ex esposa recibió la llamada de que habían encontrado el cuerpo de Phil Schneider. Estaba en su departamento y por lo menos llevaba una semana de fallecido. Tenía una manguera de goma atada a su cuello. Los seres de los cuales habló y le disparó y recibió el rayo son los llamados grises. Pero a diferencia de otras personas, él pudo llegar a contarlo a todo el mundo. Número 3. John Todd. Su nombre real era Christopher Collins, pero su familia se lo cambió antes de la Guerra Civil estadounidense. En el año 1972 comenzó a denunciar que en Estados Unidos había más de 5.000 logias satánicas, pero también sabía de que existía un plan mayor para poder controlar a la población. Fue un miembro de un grupo conocido como el Gran Consejo Druida de los Treces. Decía que los Illuminatis eran un superconjunto de agrupaciones, los cuales decidían el destino del planeta y tenían un plan maquiavélico. Ellos iban a crear un gran colapso financiero, del que caerían la mayoría de las empresas, incluso algunas Illuminatis serían sacrificadas. Pero de todas maneras, ellos podrían vivir perfectamente bien. Él decía que este plan le había llegado a la escritora neoliberal Ayn Rand, quien utilizaría esto para escribir el famoso libro La rebelión del Atlas. Fue encarcelado con falsas acusaciones y en el año 1994 fue liberado. En el día de su liberación lo fue a buscar un helicóptero al cual él se subió para luego desaparecer completamente del planeta. Nunca más nadie supo nada sobre él. Número 2. Fritz Springmeier. Nacido en 1955, escribió varios libros, entre ellos La fórmula indetectable de los Illuminatis para crear esclavos totalmente controlados. Los linajes Illuminatis. Sobre sus temas hay videos donde él mismo explica sus teorías, como por ejemplo el linaje de las familias que se han mantenido en el poder a través de los siglos. Él trató de ayudar a la MK Ultra Cisco Wheeler para desprogramarse de todo lo que le había pasado. El año 2003 fue acusado de robo, recibiendo una condena de 9 años. En el año 2010 sale libre, luego otra vez encerrado. Pero desde el año 2011 está libre, con la condición de que no hable sobre política. Número 1. William Milton Cooper, más conocido como Bill Cooper, nacido el 6 de mayo de 1943. Fue un marino estadounidense que participó en la guerra de Vietnam, recibiendo 2 medallas inclusive. Sus teorías se hicieron conocidas a través de un programa de radio que tenía en su propia emisora de onda corta. Tenía el equipamiento tecnológico para tener una radio. De esta manera, él podía contar cualquier cosa que quisiese, sin necesitar patrocinadores ni nada. No tenía censura. Era una radio 100% independiente. Fue capaz de anticiparse un hecho muy importante y que todos recordamos. Dijo que habría un gran ataque y que se haría responsable a Bin Laden, pero que él no tenía nada que ver. El 5 de diciembre la policía le hizo una visita, aduciendo de que recibió una llamada de unos vecinos que decían que él los había amenazado con un arma. Nunca más saldría de su casa con vida.
Otra de las cosas que decía era que el gobierno de alguna forma tenía un plan para sembrar historias falsas sobre extraterrestres, llegando al punto de crear una falsa invasión. Existió otro hombre que dijo algo muy parecido y que iba a ocurrir en unos Juegos Olímpicos, sufriendo las mismas consecuencias. Nos vemos pronto desde Unamun. Recuerda suscribirte y darle una mano arriba para ver más de estos videos extraños.